Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Lo prometido es deuda, vamos a hablar del imaginario personal. ¿Qué se entiende por el imaginario personal? Es aquel que creo ser, pero no soy. ¿A qué me refiero? A que es la parte más mecánica y más reactiva de mí. Aquella parte de mí que simplemente reacciona de manera automática ante lo que le ocurre. Recordemos que de todo lo que vivimos, lo vivimos de acuerdo a nuestra percepción. De ahí que es tan importante el sujeto que percibe. Somos esa conciencia que percibe y estamos percibiendo todo el mundo, todo lo que está ocurriendo en este instante, pero también el impacto que está generando en nosotros ese principio de realidad. Recordemos que también incluye al cuerpo. Luego entonces vamos a ver que en ese proceso donde estamos percibiendo todo, vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a estar percibiendo o introyectando desde el imaginario o desde nuestra conciencia autorreflexiva. Pero créanme que al principio es el menor de los casos. Casi siempre estamos percibiendo desde nuestro imaginario personal. No es un personajito, no es un muñequito, no es un diablito que está dentro de nosotros y que nos dice cosas. No, es la parte reactiva, totalmente mecánica. ¿Y a qué se debe su mecanicidad? Pues se debe a que es un sistema cerrado que tiene un sistema de pensamientos, creencias y valores, pero totalmente disfuncionales, que no me permiten fluir adecuadamente con mi principio de realidad. De esta manera, el imaginario personal pues va por la vida juzgando, criticando, enfadándose, sintiendo coraje, miedo, sintiendo mucho miedo y muchas emociones negativas y por consecuencia mucho dolor y sufrimiento. Al imaginario personal dentro de la consultoría me permití ponerlo con esta esfera que tiene picos. Y esos picos pues son a través de todos los golpes, huellas psicológicas, improntas y todos los condicionamientos que configuran a este imaginario, que es la persona, mi persona. Con todos estos condicionamientos, si ustedes la vieran rodar, no rueda bien, porque cada pico va haciendo que rebote y entonces no tiene ni una dirección ni un sentido. El imaginario personal cree que está actuando correctamente, pero no es así, porque todas sus improntas, todas las huellas que lo han formado, junto con todos esos pensamientos, creencias y valores, lo han llevado a una situación totalmente disfuncional. O sea, es disfuncional no para los otros, bueno, también, pero más que nada es disfuncional en términos de su vida. En términos de su vida. Ahora bien, vamos a ver que ese imaginario es producto de la misma huella de abandono que la vamos a tratar en otra sesión. La huella de abandono es toda una serie de rompimientos, fracturas, rechazos, abandonos propiamente, que va sufriendo la conciencia y que la van troquelando a lo largo del tiempo.
Y de esa manera vamos configurando la falsa personalidad, ese imaginario que creemos ser pero que no somos. Y que cuando vamos retirando cada uno de esos piquitos y los vamos puliendo con mucho amor, quitando todo eso o rellenando todos esos huecos con amor incondicional, nos va a dar por resultado una obra de arte, una esfera completamente perfecta, lisa, que conserva a su ser intacto, que no va a ir rodando por la vida dando tumbos, que va a saber precisamente quién es y qué quiere. La conciencia autorreflexiva es consciente de sí misma, consciente del principio de realidad y consciente del impacto que el principio de realidad ocasiona en esa conciencia. Personificándolo, es conciencia de mí, conciencia del principio de realidad y conciencia del impacto que ese principio de realidad ocasiona en mí. En este proceso de crisis lo traduciríamos así: conciencia de mí, conciencia de la crisis, conciencia del coronavirus, conciencia de todo lo que está ocurriendo y qué impacto tiene en mí. Son 3 funciones básicas que tiene la conciencia. Después vamos a ver otras 7 funciones que tiene la conciencia, pero de momento vamos a situarnos hasta este punto. Mediante la conciencia, el imaginario ya lo vamos desplazando. Mejor dicho, el imaginario fue el que eclipsó mi conciencia. Se configuró de tal forma que eclipsó mi conciencia y me ha permitido vivir hasta este momento, pero con mucho dolor, con mucho sufrimiento. El imaginario, como es reactivo, sí nos sirve. Y nos sirve mucho, pero nos sirve para una contingencia como la de hoy, un temblor. Inmediatamente el imaginario piensa en cómo salvar su vida, qué hacer. Es totalmente reactivo, es el cerebro reptil y inmediatamente dice: ¿qué hago? ¿Me quedo quieto aquí? ¿Me muevo? Mi familia, inmediatamente es la reacción. Y no está mal. Lo que debemos de procurar es que el imaginario esté a nuestro servicio, que lo tengamos en la maleta para lo que se ofrezca y esté a nuestro servicio, al servicio de la conciencia y no al revés, de que el imaginario eclipse la conciencia y en ese momento la conciencia se duerme y paremos de contar la historia. El yo observante es el timón de nuestra conciencia, así le llamamos. Es una figura psicológica a través de la cual nos podemos observar. Por eso es el yo observante. Es el que toma conciencia en esos 3 pasos. Conciencia de mí y lo hago a través de mi yo observante. Conciencia del principio de realidad y lo hago a través del yo observante. Y conciencia del impacto que ocasiona en mí ese principio de realidad y lo hago a través del yo observante. Cuando lo hago a través del imaginario me la paso juzgando, quejándome, entro en parloteo, en el fantaseo y ahí no saco nada bueno, solamente emociones negativas que nos llevan a estar enfermos, a poner en riesgo nuestra salud, porque ya está comprobado científicamente. Bruce Lipton fue el primer investigador que se percató de que las emociones determinan el funcionamiento de las células y del cuerpo. Así es que si nosotros nos aplicamos a estar conscientes la mayor parte del tiempo
y observar a nuestro imaginario, observarlo, constantemente observar al imaginario. Eso nos va a dar mucha lucidez y mucha claridad, y se nos va a acabar el miedo, se nos va a acabar la ansiedad y toda esa incertidumbre. Por lo menos vamos a estar conscientes de que es el imaginario, que no soy yo, que es el imaginario reactivo el que tiene miedo, porque desde la conciencia no hay miedo, hay precaución, hay un miedo, pero es un miedo real, de decir, bueno, ¿qué tan real es esto? Bueno, sí, me pongo mi cubrebocas, me lavo mis manos, atiendo todas las medidas de sanidad. Bueno, sí, porque hay un miedo real, pero ese miedo exacerbado que casi se funde con un terror, un pánico, ese desde la conciencia no se vive. Y la conciencia, a través de ese timón que es el yo observante, tiene una herramienta fundamental, que es el foco atencional. El foco atencional es a donde yo dirijo mi conciencia. Si yo pongo mi foco atencional en las situaciones de la vida que no son tan agradables y me pongo allí todo el tiempo, eso es lo que yo voy a estar viviendo. Y entonces, lo que yo estoy viviendo es donde pongo mi foco atencional. Está mi foco atencional ahí y ahí está mi conciencia. Luego entonces hay que poner mucha atención. Ahora sí que es una doble atención. Recuerden, que es una conciencia autorreflexiva. Es doble conciencia porque estoy consciente de mí y a la vez estoy consciente de que estoy consciente. Entonces hay que estar observando cómo se dan estos procesos de la conciencia y saber cuándo estoy atento a mí, atento a mis procesos, atento también a todo lo que veo, pero también con esa conciencia reflexiva, porque es una conciencia autorreflexiva. Y vamos a estar reflexionando qué tanto es cierto lo que se dice, qué tanto no es cierto, qué tanto me afecta y qué tanto no me afecta. Y de esa forma voy a lograr estar en mejor predisposición ante la vida, voy a estar con una mayor calidad de vida, porque las emociones son fundamentales para que yo no me sienta mal. De esa forma, si mi foco atencional yo lo conduzco deliberadamente, voy a poder resolver muchísimas cosas más y dejar de vivir en los procesos del imaginario. El imaginario se va a convertir en mi auxiliar. Y sí va a estar atento a que alguien maneje con descuido y de repente me salga y yo tenga que virar hacia la derecha, hacia la izquierda, o etcétera. Esas reacciones sí se las debemos al imaginario. Pero la conciencia lúcida de que yo soy el que conduce a través de mi yo observante que dirige mi foco atencional. Y ahí se abre una infinidad de posibilidades significativas. ¿A qué me refiero? A que entonces yo me voy a dar cuenta cómo estoy generando mis significados. Porque en el primer video lo mencioné, que el significado lo generas tú. Y tú, y tú, y tú, y yo. Y cada quien genera sus significados y cada quien los genera de muy distintas formas, de acuerdo a su sistema de pensamientos, creencias y valores. Pero dime, ¿cuál escoges ahora que ya lo sabes en este momento? ¿El sistema de pensamientos, creencias y valores del imaginario con todos sus picos? Yendo por la vida así y sufriendo mucho en cada impacto que da,
es dolor, sufrimiento, o fluir en una forma amorosa en una esfera que rueda, que se va incorporando a los procesos de la vida, fluyendo, armonizándose y creando situaciones de creatividad, porque fíjense bien, somos creadores y creemos y creamos. Al mismo tiempo que creemos, creamos. Es crear a partir de mis creencias y ahí yo determino el mundo que quiero vivir. Con esta reflexión nos vamos a quedar. Les voy a pedir que cachen en infragante a su imaginario cuando está criticando, cuando está en el parloteo, en el fantaseo, en la queja. Y esos van de la mano al imaginario. ¿Te sorprendes haciendo eso? Ya sabes que es tu imaginario. Y que además el imaginario tiene una zona de miedos, completamente, no nada más es un miedo, es una zona de miedos. Y allí autoobsérvate y determina a qué le tienes miedo. Porque al final de cuentas, todos los miedos derivan de un mayúsculo miedo, que es el miedo a la muerte, el miedo a la insignificancia, a dejar de ser. Por eso este proceso de la pandemia nos impacta tanto, porque el miedo a perder la vida o el miedo a que nuestros familiares, amigos, etcétera, pierdan la vida o dejen de estar y de existir en este plano, nos lleva a sentir mayúsculo miedo, que es el miedo a la insignificancia, a morir, a no estar, a dejar de ser. Pero posteriormente, conforme vayamos entrando en materia en este mundo de la semiología, nos vamos a dar cuenta que nunca dejas de ser, porque tu conciencia jamás puede dejar de existir. Imagínate tu conciencia, no tu cuerpo, tu conciencia, la que le da todo el impulso de vida a este cacharro con sus 5 antenas. Esas las vamos a ver mañana. Y vamos a ver que la conciencia no puede morir. Muere el contenedor, que es el cuerpo. Ahí se inserta la conciencia en los 5 potenciales y los mueve y los manipula, y a través de eso genera sus procesos de significación. ¿Sí? Pero esos procesos de significación, pues hay que tener mucho cuidado cómo los elaboramos, porque lo que hacemos como conciencias es percibir, procesar o elaborar, y después emitimos un acto o bien lo proyectamos. Y cuando proyectamos, pues estamos dando a conocer nuestro sistema de creencias, pensamientos y valores. Sistema de pensamientos, creencias y valores, en ese orden. Así es que la reflexión es para que vayan y tengan un espacio a solas, un espacio, un momento, para ver cómo están percibiendo su vida, la vida que transcurre, porque cada quien percibe su vida. Tú lo ves desde afuera, pero esos son como fotogramas. Tú no tienes realmente la certeza de lo que está pasando en el otro. Tú solamente tienes tu propia certeza de lo que tú estás viviendo. Toma conciencia de lo que estás viviendo. Si tus procesos están siendo amorosos y buenos para ti, funcionales para ti, no para nadie más, ya no digamos para nadie más. ¿Están siendo funcionales para ti o no? ¿Qué es lo que quieres poner en tu vida?
¿Amor o miedo? Si quieres poner amor y vivir una vida plena, sana, con un sentido, tú se lo tienes que conferir, porque el sentido